Empezar con definir qué es una armadura. Muy bien, entonces una armadura es una estructura formada por barras, ¿sí? En este caso las barras son como más delgadas o esbeltas o son algo así de peso despreciable, ¿sí? Que están unidas por medio de nodos, ¿sí? Una consideración, sí, por nodo, sí. Ahora vamos a mencionar, nodo es el inicio y fin de una barra, ¿sí? Entonces, muy importante, o una observación, el peso es despreciable, ¿sí? Peso despreciable. Y también vamos a tomar en cuenta que las cargas puntuales, ¿sí? Vamos a ver únicamente cargas puntuales, no cargas distribuidas, ni nada, ni momentos pares, sino que únicamente carga puntual que se aplican en el nodo. Que se aplica en el nodo, ¿sí? Entonces, también vamos a tener en cuenta que debido a que esa carga puntual se aplica en el nodo, las armaduras, las barras van a estar en tensión o compresión, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Se van a estar estirando o se van a estar comprimiendo y nosotros vamos a determinar cada uno de esos valores, ¿sí? Ahora, algo muy importante es que si nuestras barras están en tensión o en compresión, se estiran o se acortan, ¿sí? Entonces nosotros podemos conocer estos elementos como barras o elementos de dos fuerzas, ¿sí? Elementos de dos fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos un elemento que se está estirando, ¿sí? Va a tener una fuerza que lo equilibre a estirarse, ¿sí? Aquí. Esta va a estar en tensión, o una fuerza, una barra que se está comprimiendo, va a estar así o así, ¿sí? C de compresión, ¿verdad? Se estira o se comprime, ¿sí? Entonces, a gran modo, esto es una armadura, ¿sí? Generalmente las armaduras forman triángulos o rectángulos. O rectángulos, ¿sí? También, ¿dónde se aplican o dónde es el lugar de aplicación? Generalmente los vamos a ver en puentes, en techos, ¿sí? También en grúas, por así decirlo, o casi en la mayoría de las estructuras metálicas, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre la definición de armadura? ¿Sobre las aplicaciones y dónde lo podemos ver? Todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Muy bien, entonces no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente, al ejemplo. Ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo que en base al documento que está en el portal sería el problema número 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta parte? Sí, tenemos una armadura y vamos a analizarla por el método de nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué consiste el método de nodos? Vamos a colocar o vamos a desacoplar la estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a desacoplar? Voy a colocar aquí yo en el elemento, ¿sí? Aquí un elemento, tal vez los voy a dibujar más corto de lo que parecen, pero aquí voy a colocar el punto A, ¿sí? Por aquí voy a colocar el punto B. Aquí voy a colocar la otra barra, ¿sí? Aquí voy a colocar el punto C. Sí, entonces yo ya coloqué los 3 puntos. Y aquí voy a colocar la otra barra que está inclinada, ¿sí? Tal vez la voy a dibujar un poco más de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, ahorita hice un desacople muy exagerado, por así decirlo. Y voy a colocar las reacciones. Voy a colocar yo la reacción AY, ¿sí? Y la reacción AX, ¿sí? Que no las conozco. Voy a colocar la reacción CY. Y voy a colocar la fuerza aplicada de 500 newtons, ¿sí? Recuerden que es nuevamente la fuerza está aplicada en el, en el nodo, ¿sí? El punto A y el punto B son nodos, ¿sí? Lo voy a colocar acá para que lo veamos más claro. Son nodos. Entonces, si yo les digo que mis elementos AB, digamos este es el elemento AB, este es el elemento BC y el elemento AC, si están en tensión o en compresión, entonces vamos a colocarlo ahorita, ¿sí? Vamos, si está en tensión, voy a colocar que el elemento se está estirando. Digamos que el elemento AB se está comprimiendo, sí, ahorita estoy asumiendo yo algo, todavía no he entrado en mucho. Y el elemento BC se está estirando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el efecto de que se está estirando? Digamos, si esta es la fuerza AB, fuerza que va de A hacia B, y esta es la fuerza que va de B hacia A, ¿sí? Como no hay ninguna fuerza intermedia, es que podemos concluir que estas valen lo mismo, ¿sí? Que la fuerza BC es igual a la fuerza CB, que la fuerza AC es igual a la fuerza CA, ¿sí? O sea, valen lo mismo porque no hay ninguna otra fuerza aplicada en ellos. Por eso es que se dice que son de dos fuerzas y que valen lo mismo. Entonces yo aquí puedo colocar la fuerza AC, ¿sí? Por acción-reacción, aquí yo tengo que equilibrio, ¿sí? Y aquí tengo que colocar la fuerza AB. Aquí yo voy a colocar la fuerza BA. ¿Sí? Y aquí la fuerza BC, ¿sí? Aquí voy a colocar la fuerza CA. Fuerza CA. Y la fuerza CB, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ven? Que yo las fuerzas internas las traslado a cada uno de los nodos, ¿sí? Al nodo A, al nodo B, al nodo C, ¿sí? Aquí se conservan los 45 grados que me indica el problema.
Y aquí también se conservan los 45 grados, ¿sí? Entonces, tengo yo que analizar nodo por nodo, ¿sí? Esto es una simple sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y fuerzas en Y, ¿sí? Entonces voy a analizar nodo por nodo, ¿sí? Entonces, puedo yo aplicar dos ecuaciones por nodo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Puedo yo aplicar sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, ¿sí? Esas son mis dos ecuaciones por nodo. Entonces, si yo tengo 3 nodos, puedo aplicar 6 ecuaciones, ¿sí? Y globalmente, yo puedo aplicar la sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y, coma sumatoria de momentos, ¿sí? Y aquí tienen que ser igual esto a 0, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar, digamos, las reacciones externas primero haciendo sumatoria de momentos y después puedo irme nodo por nodo para encontrar las fuerzas internas. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Si está todo bien, todo claro. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente, para empezar a resolver el problema. Todavía no. Ah, sí, me avisan cuando ya estén listos. Ya, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a encontrar las reacciones externas, ¿sí? Y después nos vamos a ir nodo por nodo, ¿sí? Entonces voy a colocar acá cálculo de reacciones externas, ¿sí? ¿Sí? Entonces para ello vamos a analizar el elemento. Aquí yo tengo una reacción a X, como les había mencionado. Una reacción a Y. Bueno, una reacción CY. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me conviene hacer momentos? Bueno, voy a hacer sumatoria de momentos en A, ¿sí? Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces voy a colocar CY por su brazo de 2 metros y su signo positivo, ¿sí? Menos 500 newton metro, 500 newton, perdón, por su brazo que nuevamente son 2 metros. Y no tengo ninguna otra fuerza, por lo tanto esto es igual a 0, ¿sí? Despejo para CY y me queda que CY son igual a 500 newtons, ¿sí? ¿En qué dirección? Hacia arriba, ¿sí? Ahora yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Yo tengo AX positivo más 500 newtons es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 500 newtons, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que AX son 500 newtons a la izquierda. Entonces yo ahí ya tengo yo mis dos respuestas. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces voy a tener a Y más 500 newtons que corresponden a la fuerza CY. Son iguales a 0. Por lo tanto, AY es igual a menos 500 newtons
significa que AY va hacia abajo. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre las reacciones externas? ¿Sí? ¿Dudas sobre las reacciones externas, la sumatoria de fuerzas, de momentos o algo así por el estilo? ¿Todo bien? Yo solo porque en F y E se puso los 500 también. Porque estas corresponden a la fuerza CY. ¿Sí? Ah, es cierto, sí, ahorita vi. Gracias. Muy bien, no hay Ingeniero, problema. ¿por qué en el punto C no hay CX? Por... Fíjate que el punto C se representa por medio de un rodillo deslizante. Un rodillo deslizante sobre una superficie sin fricción. Sí, por eso es que solo se. Ingeniero, Entonces, Sí, decime. disculpe, Creo que no lo dijo. dale, bro. Bueno, la pregunta es, se toma el punto A por ser el punto fijo, ¿verdad? No, digamos, yo hago sumatoria de momentos en el punto donde haya más reacciones externas, ¿sí? Para que me quede una ecuación con una incógnita. Ok, está bien, gracias. ¿Sí? En esta armadura no hay apoyos fijos, generalmente solo van a haber articulaciones o pines. ¿Podría subir un poco a la descomposición Muy bien. de las barras? Porque es que ahí abajo se usa 500 para C. ¿Por qué CY nos da 500? Ujú. Sí, no, perdón. En AE. Ah, no, nada, ya. Ya entendí. Sí. Es que estos 500 Ah, corresponden a la reacción CY. ¿Sí? oye, cabal, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al método de nodos, ¿sí? Ahora ya vamos a encontrar la fuerza interna en cada barra, ¿sí? Método de nodos, ¿sí? Sí, recuerden que al principio vimos que la tensión, por así decirlo, se refleja saliendo del nodo, ¿sí? Y la compresión llegando al nodo, ¿sí? Muy importante. Recordemos que compresión llegando al nodo, tensión saliendo del nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a empezar a resolver esto, ¿sí? Primero, vamos a asumir que todo está en tensión, ¿sí? Asumir que todas las barras están en tensión, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si yo asumo que todas están en tensión, entonces el signo positivo me confirma eso, ¿sí? Y si me sale negativo, es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto de la tensión? La compresión, ¿sí? ¿Estamos claros con esta parte? Recuerden que tensión es saliendo del nodo, ¿sí? Sale del nodo. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para aplicar el método de nodos? Mi recomendación es empezar donde hayan máximo dos incógnitas, ¿sí? Máximo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque si no,
vamos a tener 3 incógnitas, no podemos trabajar ahí. Entonces, ¿en cuál elemento podemos iniciar? Yo creo que podemos iniciar en este caso tengo solo 2 barras en cada nodo, ¿sí? Ya conozco las reacciones. Entonces podemos iniciar en cualquier punto, ¿sí? Preferente, si desean, iniciamos en el nodo C, ¿sí? Alguien pudo iniciar en el nodo A y es totalmente válido también. Entonces, si quieren, iniciamos en el nodo C. Para ello, vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que es solo en ese punto, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo 500 newtons. CY es igual a 500 newtons. Tengo la fuerza F de C a B a un ángulo respecto a la horizontal de 45 grados y la fuerza de C hacia A. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien tiene dudas sobre el planteamiento? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces tengo 500 newtons que corresponden a CY más la fuerza CB por su componente vertical, perdón, que es el seno de 45. ¿Sí? Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para FCB, me quedan menos 500 newtons partido el seno de 45, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da la fuerza CB? Menos 707.11. Muy bien, gracias. Menos 707.11. Ahora, ¿qué significa que me haya dado negativo? ¿Sí? Que no es en tensión, sino que es en compresión. Entonces yo lo que hago es FCB es igual a 707.11 newtons, paréntesis, coloco compresión. Entonces, esta es la respuesta, ¿sí? Digamos, cuando ustedes estén en su cuestionario del examen, van a colocar 707.1 newtons y van a estar la opción desplegable de compresión, tensión, o si vale 0, entonces no está en nada. Muy bien, ¿dudas sobre la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Porque este Y es 500, no era la fuerza de C y B 500. No, lo que pasa es que nuestra reacción CY es 500 a partir de la sumatoria de momentos. Es cierto. Gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces, ahora yo, ya que conozco este valor, puedo pasar a hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? FCA apunta a la izquierda, entonces menos FCA, ¿sí? Menos FCB por el seno de 45, ¿sí? Perdón, coseno. Bueno, aunque seno y coseno son iguales porque son 45 grados, vamos a trabajar estrictamente hablando. Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para FCA, que es mi única incógnita, ¿sí? Esta ya la conozco, esta no. Entonces me va a quedar FCA es igual a negativo, abro paréntesis, 707.11 negativo por el coseno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da FCA?
No sería positivo afuera. No, lo que pasa es que FCA pasa al otro lado con signo positivo. Ya, gracias. ¿Cuánto nos da este resultado? Muy bien. Nos debería dar positivo, no negativo, ¿sí? 499.99 newtons, ¿sí? Positivo porque tenemos menos y menos más. Entonces, si nos da positivo, significa que está en tensión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tengo dos respuestas, ¿sí? Ahora, recuérdense que originalmente cuando es en compresión me da negativo, entonces yo cuando sustituyo abro paréntesis y coloco con el signo, ¿sí? Entonces de ahí viene el signo positivo. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien. Entonces ahora puedo... Sí, dime. Por el momento todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a pasar al... son 3 barras, entonces tengo que encontrar 3 fuerzas internas, ¿sí? Entonces si quieren pasamos al nodo en A. Nodo en A, ¿sí? Alguien pudo haber ido al nodo en B, también es totalmente válido, ¿sí? Lo importante más que todo es que determinen todas las reacciones, ¿sí? Entonces yo sigo asumiendo que todo está en tensión. FCA, aunque yo ya sepa que está en compresión, igual lo coloco, ¿sí? 500 newtons y 500 newtons, ¿sí? Esta es que es la reacción a X y esta es que es la reacción a Y, ¿sí? Y yo aquí tengo la fuerza AB, ¿sí? Muy bien, yo ya conozco FCA, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Ahora voy con la fuerza FAB, ¿sí? Para ello puedo hacer una simple sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FAB menos 500 newtons es igual a 0. Por lo tanto, FAB es igual a 500 newtons positivos, ¿sí? Por lo tanto, también está en tensión, ¿sí? Muy bien, entonces ya no es necesario que haga sumatoria de fuerzas en X porque ya conozco la fuerza CA y no es necesario que me vaya al nodo en B porque ya conozco las 3 fuerzas, ¿sí? Aunque puedo yo irme al nodo en B y comprobar mis resultados, ¿sí? Y me tienen que dar la misma respuesta. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Entonces, al final, nos quedan las siguientes respuestas, ¿sí? 500 newtons en tensión. 500 newtons en tensión. Y 707.11 newtons, pero en compresión. Y aquí yo tengo las reacciones. Aquí yo tengo 500 newtons. 500 newtons hacia abajo.
y 500 newtons acá. ¿Sí? Este es nuestro resultado final. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario para pasar al siguiente problema? Solo una duda rápida, ingeniero. ¿Podría volver a explicar cómo determinamos cuando están en tensión y cuando están en compresión? Bueno, sí. Determinamos que está en tensión o en compresión. Si digamos, aquí en este caso yo despejé para el valor de FCB, ¿sí? Entonces el signo negativo me indica que yo primero asumí que todo estaba en tensión, pero al darme negativo significa que es lo contrario, entonces lo cambio a compresión, ¿sí? Y si el valor me da positivo, ¿sí? Significa que confirma lo que yo asumí, que está en tensión. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda para pasar al siguiente ejemplo? Pues confirmamos que ya copiamos. Ya. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y ahorita voy a cambiar de página, ¿sí? Vieron que nuestra armadura tenía una forma triangular. Ahora vamos a ver una que es como rectangular y triangular, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a determinar las reacciones internas y externas, ¿sí? Entonces, les doy un tiempo para copiar y me avisan cuando ya estén listos. Muy bien. Entonces, recuerden que los nodos son en A, B, C y D, ¿sí? Los nodos son, generalmente un nodo es el punto que une barras, ¿sí? Entonces aquí se unen varias barras, en este caso son el nodo en D, el nodo en A, el nodo en B y el nodo en C, ¿sí? 4 nodos tenemos. Entonces en el punto A yo tengo un pin, lo que significa que voy a tener una reacción AX y una reacción AY, ¿sí? Y tengo una reacción CY, ¿sí? Muy bien. Entonces yo voy a hacer sumatoria de momentos en A, ¿sí? Son iguales a 0 positivo en esta dirección. Entonces yo voy a tener primero CY por su brazo que son 2 metros y su signo positivo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otras fuerzas genera momento? 300 newtons no genera momento porque no tiene brazos, ¿sí? 400 newtons sí genera momento, ¿sí? 400 newtons por 2 metros, ¿sí? Disculpe, ingeniero. ¿Sí, decime? ¿En las reacciones en C es CY o es CX? Sí, pero sería CX. Bueno. Vamos a corregir esa parte. CX porque es horizontal, gracias. Muy bien, entonces, y su signo negativo, ¿sí? Ahora, 250 newtons no genera momento, no lo tomo en cuenta. 200 newtons sí genera momento. Y serían menos 200 newtons por 2 metros, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Vemos que 2 metros se simplifica con 2 metros. Y me queda que CX es igual a
600 newtons a la dirección que yo asumí, a la izquierda. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre la sumatoria de fuerzas en sumatoria de momentos, perdón? ¿Por qué los 300 newtons no generan momento? O sea, de igual manera Porque tienen... es una fuerza vertical, ¿sí? Y no tiene componente horizontal, entonces no genera brazo. Concurre en el punto donde estoy haciendo momentos, igual que los 250. Es que puso 200 en la sumatoria. No sé si es 250 como es en la horizontal. Los 200 sí generan momento respecto al punto A, porque tienen aquí, forman 90 grados. Igual estos 400 forman 90 grados. Los que no forman 90 grados son 300 y 250. Ya, gracias. Muy bien, entonces ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo AX, ¿sí? Menos 600 newtons, más 400 newtons, más 250 newtons. Esto es igual a 0. Recuerden que este valor corresponde a Cx. Bien. Entonces AX nos daría igual a 600 newtons menos 400 newtons menos 250 newtons, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? ¿Cuánto nos da? Menos 50 newtons. Muy bien, gracias. Menos 50 newtons. Por lo tanto, AX es igual a 50 newtons a la izquierda, ¿sí? Porque nosotros habíamos asumido que iba a la derecha, entonces el signo nos corrige. El signo nos va corrigiendo si es negativo y si es positivo nos comprueba, ¿sí? Nos confirma. Ahora yo ya puedo hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo a Y menos 300 newtons menos 200 newtons que están aplicadas en B son iguales a 0, por lo tanto AY es igual a 500 newtons. Y como da positivo, van hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre las fuerzas externas? ¿Sí? Primero encontrar todas las reacciones externas posibles. Ahora ya que tenemos las reacciones externas, ya nos podemos ir nodo por nodo. Muy bien. Entonces, vemos la importancia de por qué en la primera parte del curso vimos cómo sacar reacciones, sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Es algo que seguimos acarreando, ¿sí? Que es muy importante que lo tengamos claro porque estas reacciones nos sirven para ver las reacciones internas y ven que si nos equivocamos en las reacciones externas, las reacciones internas van a estar malos y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, ¿en qué punto o en qué nodo me conviene continuar? Tengo que continuar en el nodo que tenga menos de tenga dos incógnitas como máximo, ¿sí? ¿Cuál nodo sería?
¿El B o el D? Muy bien, gracias. El B o el D, sí, tenemos dos reacciones ahí, entonces podemos continuar ahí. Si quieren, analizamos el nodo B. Muy bien, gracias. Nodo B. Entonces, colocamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Colocamos las fuerzas, 250 newtons. Tengo yo acá 200 newtons. Tengo también la fuerza, voy a asumir que todas están en tensión, o sea, saliendo del nodo. Fuerza B hacia A. Y la fuerza de B hacia C. ¿Sí? Forman 90 grados, entonces no tengo ningún problema. ¿Sí? Entonces hago sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos FBA, porque va a la izquierda, más 250 newtons. ¿Sí? Es como si hiciera equilibrio de una partícula por cada nodo, ¿sí? Como lo vimos en física 1. Es igual a 0, por lo tanto FBA es igual a 250 newtons. Y como me da positivo, es en tensión, llego a esa conclusión. Ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, perdón. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBC menos 200 newtons es igual a 0. Por lo tanto, FBC son 200 newtons positivos. Significa que son en tensión. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este nodo? Si está todo bien, todo claro. Ingeniero, solo una duda. El FBC no sería FBD. FBD. Sí, porque la fuerza que se encuentra. No. Fue un error mío. Disculpe, ingeniero. Muy bien, sí, no hay problema. Entonces, aquí yo puedo continuar también en el nodo en D, ¿sí? ¿Para qué me voy a complicar? Sí, puedo hacer fácilmente el nodo en D, ¿sí? Muy bien, entonces el nodo en D me quedaría la fuerza de DC y la fuerza de DA, saliendo del nodo, ¿sí? Voy a tener yo 300 y 400 newtons llegando, ¿sí? 400 newtons y 300 newtons. Entonces aquí yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Tengo FDC o FCD, es lo mismo, ¿sí? Vamos a colocarlo como está. FDC más 400 newtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, FDC es igual a menos 400 newtons, ¿sí? Entonces voy a llegar a la conclusión que FDC es igual a 400 newtons en compresión, ¿sí? Por el signo, ¿sí? El signo me dice en que si está haciendo en tensión o en compresión. Ahora voy a la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Va a tener menos 300 newtons menos la fuerza de DA. Son iguales a 0, por lo tanto FDA es igual a menos 300 newtons, ¿sí? Significa que son 300 newtons en compresión.
compresión también, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre las primeras 4 respuestas que hemos encontrado. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, ahora me tengo que ir a otro nodo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nodo me puedo ir? Me puedo ir al nodo en A o el nodo en C porque la única incógnita que me falta es la fuerza de AC. Entonces, si quieren, analizamos el nodo en C, ¿sí? El nodo en C para encontrar las reacciones, ¿sí? Nodo C. Entonces, el nodo en C yo tengo lo siguiente, tengo 600 newtons, que son la reacción CX. Tengo la fuerza de C hacia A, hacia D, perdón. Tengo la fuerza de C hacia A. Y tengo la fuerza de C hacia B, ¿sí? Yo sé que estos son 45 grados, ¿sí? Entonces, este lo conozco, este lo conozco, este es el que me falta. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y para encontrar su valor, ¿sí? Si quieren, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es a 0? Positivo hacia arriba. Entonces tengo menos FCB menos FCA por el seno de 45 grados, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, espejo para FCA. FCA me quedaría igual a menos FCB partido el seno de 45, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me dio FCB? O FBC me da 200 newtons, ¿sí? Entonces coloco menos 200 newtons partido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto me da? Me tiene que dar negativo. Menos 282.8. Muy bien, gracias. Newton, ¿sí? Menos 282.8 newtons. Por lo tanto, la fuerza de CA es igual a 282.82 newtons en compresión. ¿Sí? Y ahí yo ya tengo mis 5 fuerzas internas y 2 fuerzas internas, 3 reacciones. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Está todo bien, todo claro? No sé si a todos terminamos de copiar para pasar al siguiente ejemplo. Ya, ingeniero.
Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces nuevamente tenemos este tipo de armadura, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que encontrar, ¿sí? Son 5 fuerzas internas, ¿verdad? 1, 2, sí, 5 fuerzas internas. Y las reacciones, recuerden que este es un rodillo deslizante. Y esta es una articulación. Por lo tanto va a tener CY, C en X, ¿sí? Y H. Muy bien, entonces les doy para que lo copien y me avisan cuando ya estén listos para empezar a resolver, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver esta parte, ¿sí? Primero voy a hacer yo sumatoria de momentos en C, ¿verdad? Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, yo tengo a Y, ¿sí? A Y que tiene su brazo de 3 y 3, 6 metros. Y su signo negativo, ¿sí? Tengo la fuerza de 60 kilonewtons que está en D. 60 kilonewtons que está en D y su brazo son 3 metros, ¿sí? Y tengo la fuerza de 10 kilonewtons que están aplicadas en B y su brazo son 6 metros. Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo despejar para mi única incógnita que sería AY. AY es igual a 60 kilonewtons por 3 metros más 10 kilonewtons, perdón, menos 10 kilonewtons por 6 metros dividido 6 metros, ¿sí? Entonces, veamos, Luis Pablo Sierra, ¿cuánto nos da la reacción AY? Señor Luis Pablo Sierra. Muy bien, gracias. Nos da 20 newtons, ¿sí? Entonces, como nos dan 20 newtons, perdón, 20 kilonewtons, van a la, nos da positivo, va hacia arriba, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo Cx más 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, Cx es igual a menos 10 kilonewtons. O sea, 10 kilonewtons a la izquierda.
Y si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Yo tengo CY, ¿sí? Que no lo conozco, menos 60 kilonewtons, más 20 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, CY es igual a 40 kilonewtons, ¿sí? ¿Y hacia dónde? Hacia arriba. Muy bien. ¿Dudas sobre las reacciones? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Entonces, antes de continuar, vamos a determinar los ángulos, ¿sí? Como aquí tenemos varios ángulos, que esta vez no son 45. Vamos a determinarlos, ¿sí? Vamos a llamar a este teta 1 y a este teta 2, ¿sí? Entonces, teta 1 es igual a este sí es 45 grados, ¿va? Porque tenemos una base de 6 y una base de 6 y altura de 6. Ahora, teta 2 va a ser igual a la tangente inversa de 6 tercios, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? $63.43. Muy bien, gracias. 63.43 grados. Entonces, ¿dónde podemos iniciar? Podemos iniciar en el nodo donde hayan menos incógnitas. Si quieren, iniciamos en el nodo en C, ¿sí? Nodo en C. Entonces vamos a utilizar, yo voy a tener acá mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Voy a tener CY, que son 40 kilonewtons. Voy a tener CX, que son 10 kilonewtons hacia acá. Voy a tener la fuerza de DC. Y voy a tener la fuerza de CB, ¿sí? Entonces aquí estamos fácil, ¿va? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo hacia arriba, positivo a la derecha, perdón. Entonces yo voy a tener menos F de C menos 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza DC me queda igual a menos 10 kilonewtons, ¿sí? Ahora el signo negativo indica que es F de C en compresión, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo voy a tener CY, ¿sí? Perdón, FCB más 40 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, FCB es igual a menos 40 kilonewtons. ¿Y eso qué significa? Que FCB también está en compresión, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Está todo bien, todo claro? Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, ahora si desean, nos vamos al nodo en B, ¿sí? Vamos a trabajar el nodo en B. Nodo en B. Entonces yo tengo la fuerza
Nodo en D es, pero nodo D. ¿Sí? Yo puse B, pero es nodo en D. Nodo en D. ¿Sí? La fuerza de DC. La fuerza de DB, que está a 63.43 grados. Y la fuerza de, bueno, tengo los 60 kilonewtons hacia abajo. Y la fuerza de D hacia A. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positiva hacia arriba. Tengo F de B por el seno de 63.43 menos 60 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de D hacia B es igual a 60 kilonewtons partido el seno de 63.43, ¿sí? ¿Cuánto me da la fuerza de DB? ¿Cuánto nos da? $67.08. Muy bien, gracias. 67.08 kilonewtons. Significa que está en tensión, ¿sí? Ahora yo ya puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Quieren, me coloco un poco más abajo. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo menos F de A, que es mi incógnita, más F de C, que es mi otro, que ya lo conozco, más F de B por el coseno de 63.43 grados, ¿sí? Es igual a 0. Muy bien, entonces F de A es igual a F de C, yo ya sé que son 10 kilonewtons en compresión, entonces abro paréntesis, menos 10 kilonewtons más 67.08 por el coseno de 63.43 grados, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da F de A? Muy bien, hay 67.01 les di en el chat, muy bien. Muy bien, gracias. 20 kilonewtons en tensión, ¿sí? Muy bien, entonces ahora ¿a qué nodo me puedo ir? Bueno, me falta únicamente la fuerza de A hacia B. Entonces puedo realizar yo el nodo A, ¿sí? Entonces el nodo A. El nodo A hago mi diagrama de cuerpo libre.
Entonces me quedaría la fuerza de AB, la fuerza de AD y los 40 kilonewtons acá. Ah, perdón. ¿Cuánto nos dio nuestra reacción? Ah, son 20, ¿verdad? 20 kilonewtons, ¿sí? A un ángulo de 45 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces lo único que puedo hacer yo es sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo 20 kilonewtons, ¿sí? Más la fuerza de AB por el seno de 45, ¿verdad? Es igual a 0. Por lo tanto, despejo para la fuerza AB y me quedan menos 20 kilonewtons partido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da esta respuesta? Menos 28.28. Bien, gracias. Menos 28.28 kilonewtons. Significa que la fuerza de AB son 28.28 kilonewtons en compresión. Muy bien. Entonces, ya con esto, ya encontramos todas las fuerzas internas, ¿sí? Vieron que el método de nodos tal vez es un poco más, más largo, ¿verdad? Para encontrar las fuerzas internas. Pero si seguimos un paso ordenado, encontramos todas las respuestas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Todo claro, ingeniero.